que por la enseñanza aquí en la iglesia nos están dando continuamente diverso tipo de enseñanza, como veíamos hace un ratito los anuncios, inclusive escuela para padres, que yo también le puedo llamar escuela para esposos al mismo tiempo. Y es parte de la enseñanza que tiene la iglesia puesta para todos, para que podamos asistir en cada momento, ¿verdad? Porque tenemos que vivir sabiamente con nuestra familia. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí en ese aspecto me detengo poquito, porque una ocasión yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo la mujer un vaso más frágil? Si yo muchas veces las siento más fuertes que nosotros, amén. Las mujeres muchas veces son mucho más fuertes y lo podemos ver a diario, ¿no? Los hombres nos llegamos a enfermar alguna gripa y estamos tirados en cama y estamos ahí y sentimos que nos morimos, pero una mujer se enferma y no importa la enfermedad que sea, ellas están ahí al pie del trabajo, el hogar, el preparar la comida de los hijos, el hacer los quehaceres, la limpieza, no las tumba las enfermedades. Entonces, le decía yo al Señor, ¿cómo es que la mujer es un vaso más frágil? Ahí hay algo muy importante que a mí me enseñaba el Señor. Nosotros, como maridos, en nuestra relación con nuestras mujeres, estamos construyendo una relación continuamente. Y esa relación viene siendo como un vaso muy frágil. Una sola cosa que hagamos, un solo error que cometamos, se quiebra esa relación que estábamos construyendo. Es un vaso muy frágil, pero muy frágil. Y al momento de cometer algún error, echamos a perder todo lo que habíamos construido por meses o tal vez por un año o más tiempo. Y no importa lo que hayamos hecho, si trajimos un ramo de flores muy grandote, si llevamos serenatas, si la invitamos a cenar, al cine y tantas cosas, todo se olvida cuando cometemos algún error importante en nuestra relación con la esposa. Así es que en eso realmente estriba muy importantemente ese vaso frágil que tenemos que cuidar, amén. Porque si no lo hacemos, bien lo dice aquí la palabra de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que no queremos que nuestra oración sea estorbada, entonces hay que buscar la sabiduría de Dios en nuestra relación con la esposa. La forma de hacer oración nos la mostró el Señor en el mismo pasaje de Mateo 6 que habíamos citado anteriormente, en la oración que conocemos como el Padre Nuestro, donde Dios nos muestra una estructura de la oración como un ejemplo de cómo elaborar nuestra comunicación con el Señor. Pero al mismo tiempo es muy importante tomar en cuenta la misma palabra de Dios, el mismo consejo que nos da el Señor. Primeramente, en Mateo capítulo 21, versículo 22, dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, un punto básico en nuestra oración es creerle a Dios. Tenemos que creerle, porque imagínense si nosotros hiciéramos una oración: Señor, tal vez tú nos escuches, Señor, posiblemente tú tengas misericordia. No, la palabra de Dios lo dice con certeza y tenemos que afirmarlo con esa certeza. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos está enseñando y sin ningún titubeo, y creyéndole a Dios, creyendo sus promesas, creyendo lo que Él puede, lo que Él tiene capacidad de resolver, creerlo firmemente en medio de la oración. Entonces es muy importante, es un paso muy importante que tenemos que dar para acercarnos a Dios. Creer que es un Dios vivo, creer
que Él tiene la capacidad de estar presente donde quiera que nos encontremos. Creer que Él es un Dios todopoderoso, creer que es un Dios sanador y Él que puede hacer todas las cosas. Y por lo tanto, la fe es importantísima al momento de hacer oración a Dios. Porque sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. ¿Qué otro consejo nos da la palabra del Señor? Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. A Dios le gusta la unidad, a Dios le gusta el acuerdo, a Dios le gusta que en la intimidad de nuestro hogar estemos en un mismo sentir, primeramente, porque la familia es la base de toda la sociedad, pero también es la base en la iglesia, amén. Nosotros tenemos un altar en nuestro hogar, nosotros tenemos una iglesia en nuestra casa, nosotros somos sacerdotes en nuestra casa también, y por lo tanto la unidad, por lo tanto el ponernos de acuerdo y por lo tanto tener la fe y la confianza en Dios es sumamente importante para que le busquemos y para que tengamos un mismo sentir en las peticiones delante de Dios. Porque si nos ponemos de acuerdo, Él nos oye y Él nos responde conforme a su voluntad perfecta y verdadera. Dice la palabra del Señor también, otro de los aspectos que hay que tomar importante al momento de hacer nuestra oración. En Juan capítulo 14, en los versículos 13 y 14, nos dice el Señor: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es muy importante que tengamos presente, es muy importante que en el nombre de Jesús hagamos las cosas, pero en el nombre de Jesús conforme a su palabra, en el nombre de Jesús conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús conforme a su sabiduría y su inteligencia, amén. Porque si nosotros utilizamos el nombre de Jesús en vano, estamos faltando a la palabra de Dios, estaríamos faltando a la obediencia de Dios. Así es que es sumamente importante que tengamos este consejo también en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene autoridad ante cualquier adversidad, ante cualquier demonio, ante cualquier circunstancia, ante cualquier enfermedad. El nombre de Jesús tiene poder en nuestras vidas, amén. Entonces, es otro consejo que nos da el Señor para hacer nuestra oración, tomar en cuenta, anteponiendo el nombre del Señor en nuestra vida, porque Él es la autoridad de nuestra vida. Él es quien nos gobierna, Él es el que nos levanta, es el que nos sana, Él es el que nos liberta. Amén, gloria al Señor. ¿Qué otro aspecto tenemos que tomar en cuenta en la oración? Tenemos que tomar en cuenta la soberanía del Señor. Tenemos que tomar en cuenta la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar siempre que la voluntad de Dios en nuestra vida es sumamente importante. Dios es soberano. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores en nuestra vida.
Dice, ante todo, esperando la respuesta en la soberanía de Dios, la cual podemos definir como el magnífico poder de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, era una oración que hacía David, adorando y alabando el nombre del Señor, pero reconociendo su grandeza, su majestad, su autoridad y reconociendo su soberanía sobre todas las cosas. Él lo declaraba en el tiempo donde él ya era anciano, ya era el ocaso de su vida. En su vida ya habían transcurrido tantas cosas, habían transcurrido persecuciones, habían transcurrido diversas experiencias de diversa índole, buenas, malas, en la vida de David. Pero en la conclusión de su vida él reconocía. Y en Primera de Crónicas 29, versículos 11 y 12, el rey David alabó a Dios diciendo, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. La soberanía de Dios es sumamente importante en nuestra vida, mis hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios, en primer lugar, tenemos que reconocer que Él es la autoridad y las cosas conforme a su autoridad, conforme a su voluntad, es importante reconocerlas. Aquí estoy recordando en este momento una ocasión donde había yo participado con diversos hermanos en un estudio de la oración. Y después del estudio de la oración fuimos y visitamos a una hermana enferma. Tenía algunos años enferma, con una enfermedad en la sangre. Y compartimos la palabra del Señor y salmos y cantos y oración. Y estuvimos con ella compartiendo compartiendo ese momento de gozo. Y ella estaba en su cama y nosotros por ahí rodeándola y alabando a Dios con guitarras, con cantos, y era un tiempo hermoso. Pero después de ese momento salimos de ahí, nos pusimos de acuerdo. ¿Qué les parece si ahora con el estudio de la oración que tuvimos, venimos la siguiente semana y hacemos oración por sanidad por nuestra hermana? Lo dijimos así, nos pusimos de acuerdo y tratamos de seguir todo el consejo de la palabra de Dios. Y recuerdo que inclusive propusimos ponernos en ayuno y en oración constante durante toda una semana para llegar ahí y buscar la sanidad, buscar que Dios nos escuchara. Y ese era un martes cuando tuvimos la cita. Un martes por la tarde, recuerdo, fue hace más de 20 años. Todavía no me congregaba yo aquí en San Pablo, pero era en ese momento donde buscamos esa experiencia con Dios, ¿verdad? Y al momento que llegó la cita, ya todos entusiastas, todos deseosos de buscar esa respuesta de Dios, llegamos hacia la puerta de su casa y nos encontramos con una sorpresa totalmente distinta que Dios nos había preparado. Al momento de llegar, recuerdo a las 6 o 6:30 de la tarde en ese tiempo, llegamos a la puerta de la casa de esta hermana y fue saliendo los de Semefo con el cuerpo de la hermanita, fíjense. Y ahí comprendimos esta parte tan importante, la soberanía de Dios ante todas las cosas. Habíamos ayunado,
habíamos orado, nos habíamos puesto de acuerdo, estábamos en unidad en el nombre de Jesús y